Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión voy a tejer a Ron Weasley. Va a ser copiar el patrón de Harry Potter. Todo exceptuando el cabello. Andaba anoche pensando, dije, es que no tiene caso hacer un video del tutorial si va a ser lo mismo que hice en Harry Potter. Entonces, nada más iré haciendo el progreso en el video y la diferencia del cabello, que en este caso es con naranja. Todos los colores son los mismos. El blanco para la camisa, el gris claro para el suéter, el gris oscuro para el pantalón, el negro para los zapatos y la bata, el carne para el cuerpo, que es la cara y las manos, el amarillo y el cobrizo es para la bufanda, y el naranja es para el cabello. Si se fijan, lo voy a hacer un poquito más claro el cabello que el cobrizo que utilizo para la bufanda. Yo estoy utilizando estambre angorita, pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de estambre. Simplemente va a variar un poco el tamaño dependiendo del estambre que quieran. Si quieren el muñeco más grande, el mío va a salir en 25 centímetros de alto. Si les gusta más grande, necesitarían meter otro tipo de estambre que es cadeneta y un gancho del número 4.5. Y así va a variar un poco el tamaño, ¿ok? Estoy haciendo el pedido que me hicieron, entonces, por eso no he hecho peticiones, porque ahorita sí tengo pedido, entonces me urge sacar este pedido y espero les guste. Ténganme paciencia, estoy tratando de tejer lo más rápido posible. Sí estoy subiendo videos seguido, pero es que a veces, como es mucho el detalle de los muñecos, me llego a tardar en subir el video. Pero júrenlo, tejo todos los días. Y hasta mis manitas me duelen, pero sí estoy tejiendo, nada más ténganme paciencia, porque hay personas que me escriben y me dicen, es que no has subido video. O sea, ténganme paciencia, porfa. Es lo que les pido. Ténganme paciencia. Y también a veces soy humana y a veces me equivoco en algunas, que lo hago, pero no sé por qué mi cerebro no coordina la lengua con el cerebro. Y digo una indicación y a veces hago otra. O sea, sí lo corrijo, pero ténganme paciencia. Ahora sí que cometo errores como cualquier humano. Y pero trato de no cometerlo, ¿ok? A veces se me va, ni me doy cuenta. Entonces, voy a utilizar un gancho del número 3. Vamos a hacer esto a un lado. Voy a utilizar botones. Yo uso botones porque los hace ver más tiernos. Utilizo unos botones de 1.5 centímetros de diámetro y voy a usar en color negro. Todo eso es al gusto. Le pueden poner en tono, creo que son azules los ojos de este niño, no me acuerdo bien. Las varitas no las he hecho, no las he indicado, pero estoy cortando pedacitos de palito, del mismo que pongo por el soporte. Hablando de eso, porfa, si no te gusta el soporte que yo pongo, pónganle barra de silicón. Yo no lo hago porque yo no tengo, pero si no si se te hace peligroso o algo, ponle barra de silicón. Ya no lo voy a mencionar mucho porque es que de veras tengo tanto que decir en el video y se me está haciendo eterno y me cuesta muchísimo subirlos. Entonces, porque también ténganme paciencia, sí se tardan en subir mis videos porque tardan entre 1 hora, hora y media, y entonces eso implica que se tardan en subir. ¿Qué más? Creo que es todo. Espero que les gusten. Si necesitan los lentes,
Les dejé dónde los compro en un video que es de una tienda de Gualupita. Ella los envía por correo, pero sí necesitan comprar varios para que convenga ahora sí que el envío. Yo utilizo lentes del número 1 y 0, dependiendo del muñeco, pero ella tiene de todos los tamaños. Con ella lo pueden conseguir. Les dejo el link en la caja de descripción. Y creo que ya, es todo. Las varitas las voy a hacer si quieren en este video y las voy a pintar con plumón porque todas son diferentes. Bueno, más o menos. O sea, la de Hermione tiene hojitas y alrededor, pero si ustedes nada más quieren pintarlas de café, es también a su gusto. Pueden hacer modificaciones a su gusto. Eso también depende de ustedes. Yo nada más les doy la base del muñequito y ustedes hacen los cambios, hasta en el cabellito, en la forma que pongo el cabello. O si no te gusta alguna cosa, tú cámbiala, de veras. Son muy libres de cambiar lo que no les guste de lo que yo hago. Entonces voy a comenzar tejiendo los brazos. Ok, miren, ya terminé las dos manitas. Y entonces ahora voy a comenzar a hacer las piernas. Todo va a estar en el tutorial de Harry Potter. Lo voy a dejar en la cajita de descripción el link. Entonces, para que hagan todo el cuerpo igual. Ok, miren, ya tengo las dos piernitas. Ahora voy a comenzar a tejer el cuerpo. Voy rápido, hasta eso voy rápido cuando no hago video, pero ahorita lo estoy haciendo así como en el proceso, pero ya saben que el video original, o sea, en donde lo sacan el tutorial, es en el de Harry Potter, ¿ok? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y las 3 cadenas. Alineo las piernitas. Y sigo tejiendo. ¿Ok? Entonces, lo sigo tejiendo y regreso y les enseño cómo va el cuerpo. Ok, miren, ya terminé de unir las piernitas. Entonces, ahora voy a empezar el cardigan, o como le dicen, el suéter. Entonces, voy a hacer el cambio de color. Y voy rellenando. Si se fijan, voy rellenando. Y poco a poco va agarrando forma este ron. El Ron Weasley. Another Weasley. Ok, voy en la vuelta 26. Voy a tejer punto por punto en color gris claro. Another Weasley. Gryffindor. Ok. Lo tejo y cuando termine lo del cardigan, o bueno, el suéter, le regreso. Ay, perdónenme, me emocioné y me seguí tejiendo y no les enseñé cómo iba. Ay, es que me emociona y empiezo a tejer y a tejer como loca, ¿ok? Entonces, ya voy haciendo la cabeza. Casi ya lo termino el cuerpo y vamos a hacer el cabellito, ¿ok? Entonces, este es el avance. Voy a ir tejiendo, terminando la cabeza y regreso para que les diga cómo va a quedar el cabello. Que aún no tengo muy fija la idea, pero voy a ver cómo lo voy a hacer. Ok, miren, ya terminé el muñequito. Entonces, voy a hacer el cabellito. Dejen algo de comer y regreso
para hacer el cabellito y luego ya hacemos los accesorios, ¿ok? Ok, miren, ya acabé la batita. Y entonces, ya se me ocurrió algo. Voy a hacer en capas el cabellito de Ron. Es que empecé la batita porque dije, voy a hacerla primero antes de que o sea, es que no se me ocurría nada. Entonces, la verdad, quiero que se vea diferente a Harry, pero también quiero que se vea diferente a Hermione, el cabellito. Entonces, ahí está. Ya quedó la bata. Y vamos a hacer esto. Voy a cortar así el cabellito. A ver, espérame, antes de cortarle. Pero vean qué miedo tengo que lo analizo todo. Es que, ay no, de veras que luego no quiero regarla. Es que quiero que llegue una capa aquí y la otra como por acá y sea lo mismo. Sí, yo creo que sí. Entonces, no, aquí. Ya otra vez le va a arruinar. Entonces, concéntrate. A ver, vamos a hacer. Ha de ser 20 centímetros más o menos de largo. Entonces, voy a cortar varias tiritas. De 20 centímetros. ¿Ok? Las corto y vamos a coserlo. ¿Ok? Entonces, déjenme ir cortando tira por tira y regreso. En naranja, naranja claro. ¿Ok? No toquen el cobrizo porque lo quiero más clarito el cabello. Ok, corté unas poquitas y voy viendo. Entonces, voy a hacer lo mismo de siempre. En la vuelta 2, 4, 6 más o menos. A ver. 2, 4, 6. Sí, en las 6 y en la parte de en medio voy a clavar la aguja. Y los pies están viendo hacia allá y la parte de frente hacia arriba. Entonces, lo voy a doblar a la mitad y vamos a hacer lo que siempre hacemos. Donde termine, me voy al que sigue, me brinco una línea. Tomo 3 tiritas otra vez a la mitad. Y me regreso y brinco la línea que sigue de donde estoy clavando. Bueno, de donde estoy saliendo. ¿Ok? Vean. Clavo aquí y me brinco hasta la otra que sigue. Donde estoy queda en medio. Pero voy a tener que poner las 3 tiras en medio. 3 tiritas, las doblo en medio y antes de clavar las paso. Clavo donde están las demás líneas y brinco donde está el estambre. Así. Y así lo voy a llenar hasta la parte de aquí atrás, que son como 6 líneas hasta acá. Aquí más o menos donde está el dedo. Entonces, lo puedo tener así boca abajo, pero para explicarles es lo más fácil, que sea por boca arriba. Y otra vez. La mitad. Y paso donde termina, la brinco y me voy a la siguiente línea. Y divido las tiritas. ¿Ok? Voy a hacer eso hasta
la línea como 6 pasando el centro, más o menos, o 8. Eso lo van a hacer al tanteo de cómo les va gustando, cómo va quedando. Yo por lo regular lo hago donde empieza a ser lisa la cara. Ven que hicimos 10 vueltas sin aumentos. Creo que es donde empieza eso y yo lo dejo así, hasta esa línea, pero depende al gusto de cada quien. ¿Ok? No hay problema. Todavía nos falta el flequito así como el de Hermione porque él también lo lleva así. Y vean. Regreso y brinco una línea. Ok, y separo. Y otra vez tomo 3 tiritas, la mitad, lo paso por la mitad, clavo donde terminan y brinco una hilera donde está el estambre. Ok. Ahí está. Y lo aprieto bien, para que no se mueva. Lo sigo y regreso. Ok, miren, dejen prendo la lámpara porque ahí está. Ya va a llover. En el último me voy a ir a brincar 1, 2, 3, 3 tiritas. ¿Ok? Y a partir de aquí voy a hacer esto. Voy a partir a la mitad las tiras y hago esto. Me voy de abajo hacia arriba, así, nada más para bajar a la cuarta línea. Y me voy hacia un lado. ¿Vieron? O sea, me voy a la mitad, agarro el de abajo y me voy hacia el punto de arriba, sesgadito. Y voy a llenar así ambos lados. ¿Ok? Aquí. Y así. ¿Para qué? Para que cuando esto baje, miren, quede así, tapado. ¿Ok? Lo voy a coser de ambos lados y vean cómo queda. Lo voy a cortar tantito. Es que no sé si de una vez mejor cortar a la mitad. Dejen, veo cómo se ve a la mitad. De 10 centímetros cada tiras. Ven que las habíamos cortado de 20. Y voy a ver. Y así después ya no desperdicio el estambre. Y me voy a un lado. Ok. Sí, miren, se ven mejor de 10 centímetros. Vean. Sí, queda mejor. Y entonces, estas las voy a jalar así como a la mitad, miren. Si les llega a pasar algo parecido, así miren, espérenme, espérenme. Esta va para acá. Es que me falta una. Ah, aquí está. Entonces, me quedó hacia la mitad, ¿no? Así. Y agarro mi dedo de aquí y hago esto. Y corto. ¿Ya vieron?
Entonces, los que puse, agarro las 3 y vean, donde quedó en medio, lo jalo y lo marco en medio. Así. Y ya no desbarato. Sí, ya sé, soy muy ingeniosa. Pero todo ese ingenio me lo enseñó mi mamá. Me decía, no, está mal, corrígelo. Pero sí me enseñó a corregir cuando ya estaba muy avanzado. Cuando la cosa está muy avanzada, y miren, va quedando así. Entonces, estos van a cubrirlo, pero voy a cortar tantito para que quede así como en capas. Pero voy a ver eso. Voy a cortar todas las tiras a la mitad, así, que me quedaron. Porque las quiero de 10 centímetros. Entonces, les enseñé ese truco para que también no, es que luego uno ya está fastidiado de estar corrige. Entonces son unas maneras para corregir sin desbaratar. Y miren que sí quedó muy bien. Entonces, no hay ningún problema. Ya quedó. Entonces, sigo uniendo tiritas, mechoncitos de 3 en 3. Ahí está. Paso por en medio. Paso en el punto de abajo. Y paso al de al lado. Ahí está. Entonces, lo termino. Vuelvo a hacer el nudo. O bueno, lo termino y ahorita regreso a este lado. Voy a dejarlo hasta la altura donde está, donde empecé a pegar así, como por aquí. Si quieren pueden hacer esto, donde empieza y pongo la marca, para que no se pasen, ¿sí? Y entonces hasta ahí voy a llenar de cabello. Ok, miren, ya terminé hasta donde lo marqué y remate aquí. Entonces, vean cómo queda. ¿Ven a qué me refería? Que en capas, o sea, lo voy a pegar, no se preocupen, va a ir pegadito con el silicón frío. Y vean, aquí me faltó recortar unas puntas. Ahí. No tiene que ser tan certero, o sea, tan parejo, porque pues eso es lo que no quiero, que quiere muy parejo. Entonces, voy a empezar el otro lado. Ya hice el nudito y donde me quedé voy a clavar. Ahí. Y sigo pegando las 3 tiritas de estambre. Subo y recorro uno. Otra vez 3 tiritas a la mitad. Me voy arriba y recorro una al lado. Miren. Así. Es que va así, pero o sea, es lo mismo. 3 tiras. Ay. Así. Las alineo. Las parto a la mitad. Y entonces hago esto. Abajo. Y recorro. Es que como es del otro lado me cuesta más trabajo, pero yo por eso volteo el muñeco. Cuando voy al otro lado, el muñeco lo pueden girar como ustedes se acomoden, pero tomando en cuenta cómo van recorriendo. Van hacia su lado, el lado de la cara. Entonces, podemos hacer esto. Recorro, o sea, lo giro
3 tiritas a la mitad y hago, estoy aquí abajo y me recorro hacia acá. ¿Ok? Vean. 3 tiras a la mitad. Uy. Ahí está. Y voy abajo y recorro hacia la izquierda. ¿Ok? Lo sigo haciendo y regreso. Ok, miren. Vamos a cortar 6 tiras de 10 centímetros. ¿Ok? Ya quedó a la altura que yo quería todo esto. Y vean. 3, 6. Y voy a hacer esto. Voy a coserla en el mero centro del cabellito, como lo hice con Hermione. Hago el nudo. Es que no me creerán, pero este tipo de puesta de cabello creo que se ven más bonitos, pero sí se lleva más estambre. O sea, sí. Miren, donde puse el centro, me voy a brincar una. Y esto es para que no se vea el nudito. Por eso lo clavé ahí. Ahí está. Voy en medio y regreso. Y vuelvo a pasar el medio. Y vean. Así. Y aquí voy a rematar. Así. Y lo paso a otro lado. ¿Ok? Si se zafa tantito el nudito, déjenlo así y ya. Y entonces, ahora lo que voy a hacer es pegar el cabellito. ¿Cómo lo voy a hacer? Con el silicón líquido voy a hacer esto. Pongo poquito, pero que abarque todo. Y voy pedacito por pedacito bajándolo. Para que quede cubierto. Y así voy a cubrir toda la parte de atrás. Así. ¿Ok? Entonces acomodo este tira y regreso. ¿Ok? Ok, ahora vamos a pegar los ojitos. A ver. Por lo regular los pego entre la vuelta 46 y 47. Ok, a ver si aquí. 36, 38, 40, 42, 44, 46 y 47. No sé por qué siempre caigo en esa vuelta. Pero sí, siempre caigo en esa. Híjole, creo que le puse mucho. Ahí está. Y la nariz la voy a hacer igual que hice a Hermione y a Harry. Por eso les decía que el muñeco era exactamente igual. Ok. Espero 10 segundos a que seque y lo pueda soltar. ¿Ok? Ay, espérame. Ok, miren. Ay, si destapó el silicón. Voy a poder pegar la nariz. Así. A ver.
y la voy a poner aquí abajo. Donde llegan los ojitos, aquí abajo, en medio de los dos ojos. Ay, perdón. Es que tengo la lámpara aquí. Ya salió el sol otra vez. Clásico, que va a llover, pero no llueve. Y le voy a poner las cejas. Aunque las de Ron son como así, ¿verdad? A ver. Ay. Espérenme. Ahí está. Así, ¿verdad? Como que van así las de Ron. Y vean. Ay, espérenme. Ahí. Lo clavo y lo mando a otro lado. Así. Corto. Y vamos a pintarle las chapitas. Ya nada más me faltaría la bufanda. Ya no la tejo. Ay, me da una pereza tejer la bufanda, no sé por qué. Pero sí, como que siento que por ahí, lo mío no es eso. Es que como que es muchas vueltas de lo mismo y hay que estarse fijando y contando y, ay, no. Ok, y vean. Ahí está. Si quieren ponerle boquita, también pueden ponerle boquita. Eso es al gusto. ¿Ok? Yo no los vendo con boquita, pero ustedes pueden hacer lo que ustedes gusten. ¿Ok? Y vean. Tengo que tejer la bufanda y regreso y ya muestro cómo quedó. ¿Ok? Ok, miren, ya quedó. Espero que les haya gustado. Mide 25 centímetros como los otros dos. Vean. Traté de hacerlo diferente y con el cabellito que tenía en la del prisionero de Azkaban. No. Ay, el trofeo. En la del trofeo. Pero vean, se ve bonito. Bueno, a mí me gustó. Espero que les haya gustado, que compartan, se suscriban y adivinen qué. Voy a hacer el de Quidditch, el Harry Potter de Quidditch. Entonces espero que les guste, que compartan. Regálame una manita arriba y un lindo comentario. Nos vemos en el siguiente tutorial. Bye.